Muy buenos días, doctor Noé y estimados colegas. En esta oportunidad les voy a presentar el plan tutorial. Sabemos que el plan tutorial de aula debe tener coherencia con las propuestas sobre el TOE, consideradas en los instrumentos de gestión. También se trata de la programación que sea suficientemente flexible como para realizar ajustes a lo largo del año. Solo así será un instrumento válido y útil para responder a la realidad dinámica y cambiante de cada grupo. En este caso les presento un plan tutorial del Centro de Educación Básica Alternativa Garcilaso, en la cual la fundamentación se da de esta manera. En el diagnóstico del PI se han identificado problemas presentes en los estudiantes del ciclo y se ha priorizado como lo más importante: 1. El bajo rendimiento en el área de comunicación, especialmente en lectura y expresión oral. Maltrato en el centro laboral en el caso de los estudiantes que trabajan. Y la propuesta pedagógica de SEBA resalta la importancia de lograr que los estudiantes afirmen su seguridad personal y su autonomía, sean capaces de expresar sus opiniones y ejerzan sus derechos ciudadanos. Al mismo tiempo, el diagnóstico del aula ha evidenciado que los estudiantes que trabajan viven situaciones de mucha presión y trato inadecuado por parte de sus empleadores. Se observa también que los adolescentes varones están consumiendo bebidas alcohólicas con cierta frecuencia. Un considerable grupo de estudiantes considera importante hablar de los problemas de enamoramiento. Otro grupo de estudiantes ha expresado su inquietud porque le brinden apoyo en el aspecto académico. Los objetivos es conocer sus derechos, tener mayor seguridad personal, así como su capacidad para comunicarse de manera asertiva en sus relaciones personales y laborales, adquieran hábitos básicos para el estudio y conozcan ciertas estrategias para mejorar su aprendizaje. Fortalezcan factores de protección que le ayuden a prevenir el consumo peligroso de alcohol. Y el otro objetivo es que comprendan la importancia del enamoramiento y se sientan motivados a asumir con responsabilidad la relación de pareja. Para ello se han realizado diferentes actividades programadas con los estudiantes. Entre ellos, por ejemplo, para ello previamente se ha realizado pues un diagnóstico, ¿no? Entre ellos tenemos la necesidad de mejorar el rendimiento académico. Esto se realiza en el mes de marzo, en las áreas está la área académica de personal social y las actividades, la formulación de metas personales para el año en el estudio, identificación de puntos débiles y puntos fuertes en el estudio, estrategias para un mejor aprendizaje y también hábitos de estudio. Otro es el maltrato de los estudiantes, especialmente en el ámbito laboral. Se relaciona con personal social, convivencia escolar, salud corporal, emocional y mental. Las actividades es la promoción del buen trato. Entre ellos se va a hacer actividades como el conocer los derechos, las buenas respuestas frente a situaciones difíciles, lo que le llamaríamos el conflicto laboral, y promoviendo situaciones de buen trato en el trabajo. Dentro de lo que es el clima institucional y todo ello. Luego tenemos los estudiantes varones que están consumiendo alcohol. Se relaciona con el área de personal social, salud corporal, emocional, mental, convivencia escolar. Entre ellos se va a trabajar un tema muy importante que es la prevención del consumo del alcohol. Se les va a dar un análisis sobre los efectos en el organismo del alcohol, el uso correcto de los tiempos libres y respuesta a la presión de grupo. Luego tenemos estudiantes demandan orientación en relación con el enamoramiento y la sexualidad. Dentro de ellos se va a trabajar lo que es la sexualidad saludable, enamoramiento, relaciones sexuales, paternidad responsable, el uso de métodos anticonceptivos y también las consecuencias como son las infecciones de transmisión sexual.
Otras actividades: se tomarán en cuenta reuniones de tutoría individual con los estudiantes que lo requieran. El responsable es el tutor, esto lo tenemos en todo el año. Campaña Tengo Derecho al Buen Trato, en este están involucrados todos los docentes, tutores y auxiliares. El paseo junto con otras secciones, una jornada deportiva. Tenemos estas son actividades en otros espacios, ¿no? Ahora tenemos actividades con los padres y apoderados. Entrega de libretas, asambleas informativas. También se van a fomentar temas como por ejemplo la sexualidad, prevención del consumo, el buen trato y la convivencia en el hogar. Luego se va a hacer reuniones individuales con los padres de familia que lo requieran, según sea el caso. Con otros docentes o tutores, elaboración del diagnóstico del SEBA, reunión de coordinación, intercambio de experiencias. La evaluación es permanente con los estudiantes sobre los contenidos desarrollados y sus avances personales y grupales. Evaluación general que se da a nivel de los docentes, estudiantes y directivos. Dentro de ello, en todo este proceso, nosotros vamos a utilizar instrumentos, ¿no? Como por ejemplo la ficha del estudiante. En esta ficha hay que resaltar que se toma en cuenta los datos familiares, las historias escolares, la situación económica, situación personal, preparaciones presentes y futuras a nivel familiar y personal. Tenemos los intereses, identificación de necesidades educativas, apoyos educativos. Otro instrumento viene a ser la consolidación de la información. Dentro de ello, otro instrumento tenemos la ficha de registro de acompañamiento individual. Tenemos los modelos de ficha de derivación de casos. Tenemos la ficha de recojo de información de las familias. Tenemos otro que es el planificador de reuniones con las familias. La ficha de registro de entrevista a las familias. Tenemos también el acta de conformación del comité de aula, el acta de acuerdos de la asamblea de estudiantes. Entonces, esa sería toda una planificación del plan tutorial en aula. Ahora nos iríamos a lo que es la planificación netamente en el aula. Para ello, ¿cómo vamos a preparar? Primero hay que ver el enfoque, criterios metodológicos, la secuencia metodológica para las sesiones, el eje de contenido para el trabajo en la hora de tutoría. ¿Qué se debe tener en cuenta en el desarrollo de las sesiones de tutoría? 1. Mantener la apertura y la flexibilidad. Esto es importante porque hay que manejar un lenguaje adecuado. Los mensajes tienen que ser con mucha atención, con mucho respeto relacionado con los estudiantes. Tenemos también que respetar los ritmos y estilos de aprendizaje, usar recursos lúdicos. ¿Qué se debe tener en cuenta en el desarrollo de las sesiones de tutoría? 1. Poner atención a los mensajes encubiertos. Utilizar un lenguaje adecuado. Expresarnos mediante lenguaje no verbal. Utilizar el espacio como recurso. Programar el tiempo. Respetar los ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. Fomentar el trabajo en grupo. Dar consignas claras. Usar recursos lúdicos, recoger opiniones y conclusiones. Y, importante, atender a la efectividad. Entonces, nuestras primeras sesiones de tutoría. Para ello, nosotros vamos a desarrollar una sesión. En este caso está dirigido a adolescentes del P baja, en las áreas de personal social, convivencia escolar, y se relaciona con la área de ciencias sociales. ¿Qué es lo que buscamos? Que los estudiantes reconozcan la importancia de buscar relaciones afectivas positivas que favorezcan nuestro desarrollo y el respeto de nuestra dignidad como personas. Los materiales que vamos a utilizar son los derechos del niño, adolescente, trabajador, láminas, hojas. Lo vamos a trabajar en un tiempo de 10 minutos. Para ello vamos a coger una historia, la historia de Julio. En este caso se le va a dar una lectura
Esta es una lectura motivadora sobre el caso de Julia. Luego, a partir de esta lectura, se presentan preguntas. Por ejemplo, ¿qué piensa de la historia leída? ¿Qué le llama la atención de la historia? ¿Qué pasó con Julia? ¿Por qué se dio esta situación? Y de esta manera se van a ir formulando diferentes preguntas donde el objetivo principal es buscar una reflexión. Análisis, un análisis profunda sobre este caso, ¿no? Entonces, en este caso vamos, repito nuevamente, hacemos una reflexión profundizando. Entonces, para ello se van a formar grupos donde van a conversar sus propias experiencias en relación a la búsqueda de afecto. ¿Qué dificultades han tenido? ¿Qué vivencias positivas han experimentado? Entonces, vamos reflexionando sobre ellas, ¿no? Y luego en un plenario, algunos voluntarios pueden compartir sus experiencias y reflexiones. A partir de las reflexiones, el tutor va reforzando durante el diálogo algunas ideas centrales. Muy bien. Y luego, para dar cierre a nuestra actividad, para evaluar lo trabajado, se pide a los participantes que digan en una palabra cómo se han sentido en la sesión y por qué. El tutor va anotando en la pizarra y comenta respecto a la importancia de hablar con otros sobre estos aspectos, poder recibir consejos y saber cómo actuar con otras personas. ¿Para qué creen que les servirá todo esto, todo lo conversado en la sesión? Entonces estamos haciendo incluso una metacognición, ¿no? El tutor anota en la pizarra las ideas planteadas, comentarios y los refuerza. También aquí les muestro muy brevemente. Este es igual un plan tutorial, pero ya también en educación básica regular, ¿no? Que está organizado de esta manera. Tenemos la fundamentación, los objetivos generales, que es promover el desarrollo de las actividades de tutoría y orientación educativa. Tenemos los objetivos específicos, que es la planificación, elaboración, monitoreo, asegurar el desarrollo de la tutoría individualizada con los estudiantes, desarrollar actividades de orientación con las familias, coordinar con el departamento psicológico, articular acciones con otras instituciones aliadas como es la Fiscalía, Policía Nacional, el Centro de Emergencia Mujer. Les comento, en el desarrollo de este plan tutorial, nosotros hemos tenido bastante apoyo de estas instituciones aliadas, como es la Fiscalía, la Policía Nacional y el Centro de Emergencia Mujer, que nos envían psicólogos para poder trabajar, como son orientaciones vocacionales, van aplicando test de métodos, técnicas de estudios, y es importante, ¿no?, trabajar de manera estratégica, aliándonos con otras instituciones. Tenemos aquí los integrantes de cada comité y entonces hemos ido planteando diferentes actividades. Por ejemplo, la primera actividad que hemos hecho es la aplicación de la ficha socioemocional. Luego hemos hecho la elaboración y actualización de las normas de convivencia, la difusión, la formación de comités, la promoción de disciplina positiva en los estudiantes, talleres socioemocionales, talleres con los padres de familia, con los estudiantes. Y ahí tenemos diferentes actividades. Eso sería todo. Muchas gracias.